Comenzamos hablando de la precampaña. Los diferentes grupos ya han comenzado con sus actos de campaña electoral. ¿Cómo veis vosotros la marcha de esta precampaña, Rosa? Bueno, es un momento, ya estamos en el pistoletazo de salida. Nos presentamos a unas elecciones del 20 de noviembre. Creo que son unas elecciones en las que todos los ciudadanos nos jugamos mucho, estamos demandando y, bueno, efectivamente estamos en un momento de precampaña. Y yo creo que es un momento en el cual hay que explicar, y deberemos explicar nuestras propuestas. Estas propuestas que nosotros queremos, bueno, pues para conquistar, por así decirlo, el voto de los ciudadanos. Estamos en un momento muy difícil, la crisis económica, bueno, pues tapa una situación de nuestro país y hay que dar una solución al tema. Estamos en un momento en que, bueno, se han cerrado las Cortes Generales y no tenemos presupuestos, quiere decir que estamos en una situación complicada. Hay una demanda social y hay una respuesta y una petición de que algo hay que hacer en este país, eso ante unas elecciones que se van a producir, pero a los políticos nos está demandando ya, desde luego, una solución a un problema de paro, que es el que realmente tenemos, un problema de paro de casi 22% de paro, tenemos un paro juvenil del 40 y pico %, tenemos una situación, bueno, empresarial, hay una serie de reformas pendientes que nos están demandando constantemente, una reforma laboral, una reforma energética, y todo eso tiene que dar, y sobre todo, en este momento lo más grave de todo, es que bueno, el presidente de la Nación, porque estos son unas elecciones generales, el presidente de la Nación no se presenta como candidato y, bueno, pues se ha ido sin tener esos presupuestos generales que ni siquiera han sido prorrogados. Juanjo. Bueno, realmente en precampaña llevamos todo el año. En 2011 el Partido Popular planteó las elecciones autonómicas y locales como una primera vuelta de las generales. Yo creo que en eso podemos coincidir perfectamente y, de hecho, las consecuencias de las elecciones autonómicas y locales, no solamente en Aragón, sino en el conjunto del país, indican que ha sido solamente una primera vuelta. Prácticamente ningún gobierno popular ha tomado medidas que se refiriesen a sus ámbitos locales y autonómicos. Ahora bien, como toda primera vuelta, existen reacciones ante ellas para la segunda vuelta. ¿Qué va a pasar con las generales en función de esa primera vuelta? Es evidente que ganó el Partido Popular contundentemente las elecciones autonómicas y locales, y es cierto que una primera conclusión de una victoria de tal tipo es que puede presumirse, las encuestas así lo dicen, que puede ganar las generales. Bueno. Bien, efectivamente falta poco menos de un mes para esa fecha y estamos viendo cómo empiezan a resurgir, bueno, o estamos ante la parafernalia preelectoral, ¿no? Es verdad que ya llevamos tiempo calentando motores y efectivamente las autonómicas y municipales ya sirvieron un poco como banco de prueba, pero ya llevamos prácticamente todo el año en unas elecciones que lo mejor que puede pasar, yo creo que para el conjunto del Estado, es que sean ya y que den un resultado. Porque la peor situación en la que se puede mover España en un momento de incertidumbres económicas, de incertidumbres sociales, de incertidumbres de todo tipo, es no tener en estos momentos muy claro el futuro hacia dónde queremos ir. Nos guste o no nos guste, las elecciones suponen también una ralentización de muchas de las decisiones, lógicas por otra parte. Estos días estábamos viendo cómo el presidente del gobierno decía que hay temas que tendrá que desarrollar el equipo, el gobierno que salga a partir del día 20. Bueno, eso no es bueno en estos momentos y por eso digo que lo mejor que podría pasar es que estas semanas que faltan fuesen muy rápidas y nos encontremos enseguida en el día 21 para poder tener ya claro un después. Para nosotros los autónomos y los profesionales, lo que sí podemos decir es que existe una gran fractura entre el mundo de la política y el mundo de la sociedad. Hay muchas razones y no nos vamos a extender a explicarlas, yo las podría explicar en algún caso. Esa fractura se está dando cada vez más y hay una pérdida de ilusión. Entonces, este debate que se ocurre muchas veces, que es están en contra de entre unos y otros, el pueblo no lo ve bien, los ciudadanos no lo vemos bien y los autónomos no lo vemos bien. O sea, aquí hay una serie de situaciones que hay que empezar a resolver en común, y eso es lo que opinamos nosotros. Por un lado, las instituciones estatales no sirven para hacer frente a esa palabra que son los mercados, que es muy general, no sirve
a las grandes estructuras que están dominando el mundo en este momento. Luego podemos hablar del Sáhara y otras cosas. Y evidentemente, o hacemos estructuras con otra dimensión y favorecemos la solución de problemas importantes como es la economía, como es la banca, como es las altas tasas de los altos directivos, es decir, distintas cuestiones que afectan mucho. Yo lamento, pero nuestra opinión es que progresivamente el político, que no es un oficio, está perdiendo sus oficios. Los políticos deberían recuperar sus oficios y acercarse más a los ciudadanos. Vamos a hablar ahora del balance de los 100 días del Gobierno de Aragón. Hoy Eva Almunia se ha pronunciado sobre el tema, ha dicho que el Ejecutivo Autonómico está paralizado a la espera de lo que ocurra el 20 de noviembre. Juanjo, ¿qué te parecen estas declaraciones de Eva Almunia? Bueno, se ha pronunciado efectivamente sobre algo que creo que muchos pensamos. Yo tengo muy poco que decir, más bien tendría que decir nada. Es decir, más bien tendría que decir que en 100 días no se ha hecho nada, excepto batir un récord de la propia Luisa Fernanda. Yo fui concejal con ella, entonces puede contemplar cómo durante 5 años de alcaldesa redujo el gasto, es cierto, incrementó el déficit y no hizo nada en la ciudad. Esto lo ha conseguido nuestra comunidad autónoma, ha rebajado el gasto, ha incrementado el déficit y no ha hecho nada, lo ha conseguido en 100 días. A poco que se lo proponga puede alcanzar el conjunto de la legislatura sin hacer nada. Efectivamente no ha hecho nada. Bueno, 100 días, 3 meses. Yo creo recordar perfectamente el debate de investidura y los 100 días, que además tuvimos la gran suerte de oír a Luisa Fernanda Rudí un poquito antes de Eva Almunia. Y pasó el compromiso que tenía con los ciudadanos, vino y dio cuentas de lo que había dicho. Y el de las 100 medidas, bueno, de las distintas medidas, el 60% ya las ha cumplido. Y yo, bueno, me he traído aquí todo el tema que se ha aprobado y voy a empezar. Primero dijo que habría un adelgazamiento de la estructura orgánica y lo ha cumplido. Redujo el número de consejerías a 9 de las que había. Ha quitado a los viceconsejeros. Pero eso ha supuesto y va a sobre un ahorro previsto de 24 millones de euros. Dijo que habría un plan de racionalización del gasto corriente. Ha habido 104 medidas para ahorrar, porque hasta ahora había un despilfarro continuo. Pero además ha hecho una auditoría, que era muy importante la auditoría, porque esto es como en una casa, si las cuentas no salen, si los ingresos no se corresponden a los gastos, si gastas más y además no sabes lo que gastas, que es lo que le pasaba al anterior ejecutivo, pues nos hemos encontrado con una deuda que no estaba contabilizada y no estaba bien contabilizada de 900 y pico millones de euros. Claro, dicho 900 y pico millones, dices, bueno, ¿y esto qué es? Pues eso significa que además que hay 400 millones que pertenecen a la sanidad que no están bien contabilizados y que hay que pagarlos. Sí. Entendemos que un autónomo que tiene un oficio nunca está en contra de nada, sino está a favor de hacer cosas. Y en ese discurso coherente, nosotros lo que en el gobierno nuevo de la Diputación General de Aragón, bueno, pues hemos planteado una ley de emprendimiento y trabajo autónomo, hemos planteado un proyecto que regule los tributos para el trabajo autónomo, estamos planteando una serie de medidas, políticas activas. Bueno, sabemos, por la relación, que nos han recibido y que están estudiando el tema. Por lo tanto, en 3 meses no podemos nosotros sobre esta cuestión decir nada. Lo que sí tenemos que decir, porque nos parece muy importante, es que hoy, por ejemplo, he estado con el director general del INAEM, dice, es que tenemos que hacer recortes, y yo le he comentado, tenéis que hacer recortes porque hay que ser eficientes. Bien, yo creo que hablábamos antes de las elecciones generales y hablábamos de que falta menos de un mes para unas elecciones generales. Yo creo que eso está condicionando también muchas veces la vida política española, y no digo la aragonesa, que también, porque es evidente que una buena parte de presupuestos, de medidas, de actitudes, de leyes, de legislación, dependerá de lo que pase. Yo creo que el 20 de noviembre, lo dije hace meses, no me parecía la mejor fecha para unas elecciones generales a falta de un mes para que termine un ejercicio presupuestario, pero bueno, eso podría ser más o menos importante. Pero es verdad que en estos 100 días han pasado cosas en Aragón, ha habido un cambio de gobierno, ha habido un gobierno PSOE-PAR que ha pasado a ser un gobierno del PP con el apoyo de gobernabilidad del PAR, pero eso implica también que hay que hacer muchas cosas, muchos ajustes distintos de los que si hay una continuidad en el gobierno. Es verdad que estamos en unos momentos complicados y que todo el mundo está hablando de ajustes o de recortes, depende de qué parte
se esté, pero serán necesarios y en estos momentos es difícil establecer algunas de las fórmulas que se van a aplicar cuando no conocemos todavía por dónde van a ir los presupuestos generales del Estado y tardaremos en saberlo. Eso son incertidumbres sobre incertidumbres. Yo creo que no es causa-efecto el que hayan pasado 100 días.